Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo Buenos andan? días, Vale, ¿qué tal? gracias por acompañarnos una vez más. Por favor, hago menos chistes que Fabregara, claro. Sí, y le pegás más al tiempo. Laura, buenos días. Buen día, trayendo buenas noticias, como siempre. Como siempre, la columna de Laura. No, una vez sola en este año casi que vamos, que era con el libro. Con el libro de Laura, la buena noticia. Nos tocó un año de mala racha económica y ayer de anuncios de ajuste muy importantes. Sí, ¿no? por eso, bueno, ya desde tempranito contigo analizando un poco todos estos cambios que según la franja, entonces nos complican a veces cuando escuchamos los anuncios del ministro de Economía, Danilo Astori, haciendo números, ¿no? Con la calculadora. Exactamente. En realidad, en definitiva, lo que se anunció ayer fue un ajuste muy fuerte. Se trata de recaudar más impuestos porque el dinero no le está alcanzando al gobierno para cubrir los distintos gastos que tienen que ver con pago a los funcionarios públicos, pago a las jubilaciones, transferencias al FONASA, a la SAFAP e inversiones y gastos operativos del gobierno. Aumentan los impuestos, ¿no? Porque ayer algunos importantes jerarcas, desde el presidente, el vicepresidente, el ministro de Economía, dijo, algunos suben, algunos bajan. No, es un aumento de la carga impositiva, es súper claro. Y es un ajuste fiscal. Ni que hablar que es un ajuste fiscal. Se está hablando de que se quiere mejorar el resultado de las cuentas públicas en 500 millones de dólares, de los cuales 350 millones van a provenir por el aumento de los impuestos y 150 por reducción de gasto. Más claro, imposible. Bien, eso que es un déficit viene de esos 500. Esos 500 millones viene del desfasaje entre lo que le entra al gobierno por concepto de impuestos y lo que gasta en pagar los distintos gastos, sueldos, jubilaciones, transferencias, inversiones y los intereses de la deuda El externa. gobierno le echa mucho la culpa a la situación externa, a los vecinos. ¿Cuánto incide realmente lo de los vecinos y cuánto hay de culpa propia? Bueno, por supuesto que inciden las condiciones internacionales. El déficit fiscal hoy es de 2.000 millones de dólares. Ahí va, yo te iba a decir, esto es la cuarta parte de lo Esto es la cuarta parte. del desfasaje, digamos. Se está tratando de mejorar en 500 millones el déficit. Obviamente, por el lado de los ingresos inciden las condiciones externas porque, en definitiva, se está recaudando menos impuestos porque hay una menor actividad económica. Hay una menor actividad económica porque no hay buenas condiciones. Ustedes saben, se desaceleró China, la región está más débil, etcétera, etcétera. Pero también el déficit fiscal, hay una parte de ingresos y una parte de gastos. Tiene que ver con lo que se está gastando y, en definitiva, lo que se comentaba ayer fue que en tiempos de bonanza, como en las familias, ¿no? Cuando te va bien, podés aprovechar para ahorrar. El gobierno, cuando le fue bien al país en los últimos años, con fuerte recaudación impositiva, no se ahorró y, por lo tanto, ahora que está recibiendo menos dinero, no tiene esos ahorros como para hacer frente a estos gastos. Bien. Bien, bueno, comencemos explicando un poco. ¿Cómo toca el bolsillo? Claro. Exactamente, bueno, el IRPF es un impuesto que va a aumentar a partir de los 33.400 pesos de sueldo nominal. Fíjense ustedes, hasta 23.380 pesos no se pagaba IRPF antes ni se va a pagar ahora. Si ganan ustedes un nominal, es decir, un sueldo bruto de hasta 33.400 pesos, van a seguir pagando una tasa de IRPF de 10%. Ahora, si ganan de 33 a 50.000, van a pagar en vez de 15% de IRPF, un 18% en esta franja. Si ganan entre 50 y 167, en vez de un 20 van a pagar un 23. Si tienen la suerte de ganar entre 167 y 250, van a pasar a pagar un 26% en vez de 22%. En la siguiente franja pasan de 25 a 29 y si ganan más de 384.000 pesos, de 30 a 34. Recordemos que siempre esto es por franjas, no es que todo el sueldo paga esa tasa impositiva, sino que la franja que cae en esa porción. Ahí, Laura. ¿Qué? Hay que ganan más de 384.000 pesos al Hay mes. unos pocos, yo tengo acá los números. Ayer lo mostrábamos y lo corté en 120.000 pesos. De 120.000 pesos para arriba hay 32.000 uruguayos que ganan eso por mes. 32.000. 32.000. 32.000. Medio estadio centenario. Ahí Digo, está. para que tengamos una idea, ¿no? De todo el Uruguay. Ahí está. Medio estadio. 32.000 ganan más de 120.000. Es que acá no es menor, a ver, digo. asalariados, ¿no? Porque hay gente que recibe mucho Sí, más, sí, pero sí, por otros sí, conceptos, sí, ¿verdad? Ni que hablar, por supuesto. Y no es menor cuando el gobierno ayer decía, bueno, la mayor parte de la gente no va a recibir un aumento en la carga del IRPF. Eso es cierto, porque hay 900.000 uruguayos que están ganando menos de 30.000 pesos. Y eso tiene dos caras, ¿no? Porque por un lado decimos, bueno, qué bien que toda esa gente no tenga un aumento de la carga impositiva. Por el otro lado también decir,
Bueno, hay 900.000 personas que ganan menos de 30.000 pesos y hoy está bravo mantener una familia con ese nivel de ingresos. Laura, ¿no? otro detalle. Mostrábamos ahí en la placa hasta 167.000 pesos, se dice, el aumento es de 3 puntos porcentuales, de 15 a 18, de 20 a 23, y después de 4, subiendo hasta la última franja, que es de 30 a 34. Ahí tenés la Y placa. uno en principio dice, bueno, de 30 a 34 sube 4 puntos, de 15 a 18 sube 3. Suben más los que pagan más. Pero en realidad, ¿es más de 15 a 18 o de 30 a 34? Y bueno, lo que pasa que... Con lo que paga uno mismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Y trajimos unos ejemplos de sueldos que si quieren los podemos ver. Bien, vamos a verlo. También tenemos cuánto aumentó el IAS, pero si quieren eso lo vemos después. Vemos unos ejemplos de cuánto termina costando esto para la gente. Tomemos un sueldo de 30.000 pesos, que dijimos, bueno, hay 900.000 uruguayos que ganan. Es el sueldo nominal de 30.000 pesos. Antes de pagarte el sueldo, vos tenés que hacer los aportes al BPS, ya se los queda a la empresa y los vierte al BPS, 4.500 pesos. De FONASA, asumiendo que no tenés hijos, te descuentan 1.350. El Fondo de Reconversión Laboral, 38 pesos. El IRPF antes te descontaban 218 pesos. Te van a seguir descontando lo mismo. Lo mismo. Porque acá no entra el aumento. Por lo tanto, si ganás 30.000 pesos brutos, en el total de los descuentos se van 6.000 pesos y te queda un sueldo líquido de unos 24.000 pesos redondeando. Es decir, el 80% del sueldo bruto te queda en mano. Ahora, no es que me queda en mano y no pago más impuestos, ¿no? Ah, claro. Me queda en mano, voy a hacer las compras y pago IVA y eso lo pagamos. Si uno paga el alquiler, tiene que pagar impuestos. También. Municipales, primaria, contribución inmobiliaria. Y El si no tenés IMESI. tarjeta, no hay rebaja de IVA tampoco. Exactamente. Sí. Y ni si que querés hablar comprarte- que si te quedan 23, 24 más o menos habíamos dicho. Sí, 24. ¿Un alquiler cuánto sale? Bueno, dependiendo qué. Dependiendo pero qué. Ponele que un alquiler de 9.000, 10.000 pesos. 9.000, 10.000 sí. pesos. Se te va la plata rápido y se te va Vas mucho al súper y te gastaste lo que te quedó en 2 pago carros, de más o menos. impuestos. Y acá es importante destacar que el IVA, que es el principal impuesto que recauda el gobierno uruguayo, da cuenta de la mitad de todo lo que recauda la DGI, y el IVA lo paga por igual cualquier familia. Claro. El que gana 30.000 pesos, el que gana 60.000 pesos, pagan lo mismo de IVA cuando van a hacer las compras. Sí, o peor, ¿no? Ahora. Porque lo otro que puede pasar, nos lo decía la senadora Lucía Topolansky sentada ahí la semana pasada, a mí en mi barrio, ahora que tengo tarjeta, me pasa que salgo No tienen POS. y no tengo POS. Entonces, la gente que vive en barrios de menores ingresos tiene más dificultades para acceder al descuento de IVA que la gente que vive en barrios de mayores ingresos, con lo cual se hace más injusto un impuesto que ya es indirecto y por lo tanto Y que por lo tanto no regresivo importa de por quién sí. lo pague, Claro. que paga lo mismo. Tenemos Claro. un ejemplo también De un sueldo un poco más de un alto. sueldo un poco más alto. Una persona que recibe un sueldo bruto de 60.000 pesos va a tener que aportar 9.000 pesos al BPS, eso ya le viene descontado en el recibo de sueldo. Si tampoco tiene hijos ni nadie a cargo, va a aportar 2.700 pesos de FONASA, de Fondo de Reconversión Laboral 75 pesos. Y acá viene el cambio del IRPF. Fíjense ustedes, antes de esta reforma, antes de este ajuste fiscal, pagaba de IRPF 4.836 pesos. A partir de ahora va a pagar 5.742 pesos, más o menos 900 pesos más de IRPF va a pagar esta persona que gana un sueldo bruto de 60.000. por mes, no es tan poca plata, ¿no? No es poca plata. Hay gente que son- le entra en la mano 40 y pico de O mil sea, pesos por mes. Claro, se le van Exactamente. 18.000 pesos. Se te van alrededor de 18.000 pesos Por en mes. impuestos y te queda en mano unos 42.483 pesos. Esto es, al que ganaba 30.000 le quedaba en mano el 80% del sueldo bruto. Al que gana 60.000 le queda en mano el 70% de su sueldo bruto. Y por supuesto, como decíamos recién, luego de que le hacen estos descuentos, va a seguir pagando impuestos también, porque va a pagar el IVA, el IMESI, etcétera, etcétera. Y acá un detalle para que tengamos una comparación regional de lo que es la carga impositiva en Uruguay. Somos un país de alta carga impositiva. Hay un informe de CEPAL que mide el total de impuestos sobre el total de lo que producimos los uruguayos, es decir, comparado con el PBI, Ajá. y eso da 27% en Uruguay. Es el cuarto país con carga impositiva más alta de toda Latinoamérica. Eso en Venoso. realidad no es bueno ni malo en principio, ¿no? Exacto. Depende de cómo se Bueno, pero vuelva la tenemos población en una servicios. población envejecida, un país con sueldos bajos, una carga impositiva alta y el costo de vida que es altísimo y las tarifas que siguen subiendo. No, lo que podría pasar- O sea, El si además... tema es lo que recibimos a cambio. Exacto, porque Martín hoy nos ponía un ejemplo
De Dinamarca. que te voy a pedir, Martín, que lo digas, porque uno dice, bueno, yo pago tanto de impuestos. ¿Cuánto recibo por esos impuestos y cómo puedo vivir? De repente, las comparaciones son todas odiosas porque son Obvio, pero realidades bueno, para y tener culturas una idea. completamente diferentes. Pero uno de los ¿Qué países pasa que en tiene otros mayor países? carga tributaria en el mundo es Dinamarca, que por ejemplo en un salario de 5.000 euros mensuales, que son 60.000 al año, tiene un 47% de sus ingresos retenidos por concepto de tributos de renta. 47% que O sea, es casi la mitad. Sigue Claro, siendo casi la mitad del sueldo Pero son es el impuestos. país que tiene mayor cantidad de cotizantes o tributantes. O sea, digo, la gente paga los impuestos con gusto. Esto por lo que recibe. Educación, salud, seguridad, etc. Y es un país que además tiene un muy bajo nivel de desocupación, tiene inmigrantes, tiene refugiados, tiene un problema en el marco de la Unión Europea, que es donde están sus principales socios comerciales, porque no pasa en el mejor momento. China se desaceleró y también le preocupa a Dinamarca. O sea, digo, está inmerso en el mismo planeta que Uruguay, con otras realidades, por supuesto, pero lo que recibe, el que paga los impuestos... Sí, van los hijos a la escuela pública, al liceo público, la salud es pública, el transporte es público. Tienen un hijo, tienen un año de licencia, digo, hay un montón de servicios por los cuales uno dice, bueno, pago los impuestos con gusto. Ciudades limpias. Sin duda. Hay otras sociedades Seguras, donde claro. se paga mucho menos, pero uno después con su dinero llega a esos servicios a través del sector privado, digamos, Claro. si los impuestos son más bajos. O sea, no es si los impuestos son muchos o pocos, sino si son muchos o pocos en comparación En relación a lo que uno recibís a puede cambio. pedir, ¿qué te doy y qué me das? Claro, exacto. Bien. Lo que te preguntaba del 15 a 18, porque, a ver, la cuenta es fácil. De 15 a 18 el aumento en lo que vos pagás es de 20%, no de 3 puntos. De Exacto. 30 a 34, el aumento en lo que vos pagás en la franja más alta es de 13%. Claro. Porque en realidad, sobre lo que se paga en cada franja, el aumento es más alto para la franja más baja que para la ¿no? más alta. Y cuando pones en la mesa o en la balanza lo que pesa eso en un salario de 20 y pico ni de que mil hablar. pesos con uno de 100 y tanto. Sí, o de 300 y o tanto. de 300 y tanto, muchísimo más. Bien. El otro detalle es que... Pero igual después nos queda el aguinaldo y el vacacional. Y el salario que vacacional. también tiene Que tributo. también tiene, claro, El también otro, te el descuentan. otro detalle es que lo hablamos en la radio ayer con Juan Miguel, esto no tiene fecha de finalización. O sea, el gobierno podía haber dicho que esto era transitorio, no lo dijo. Coyuntura excepcional y vamos a poner Exacto. impuestos No para lo dijo sacarlos. porque en definitiva el gobierno lo que terminó admitiendo ayer es que las proyecciones de crecimiento económico que se habían hecho para el presupuesto, ¿se acuerdan que muchas veces lo hablamos acá? Para ver cuánto se va a gastar, el gobierno primero dice, bueno, ¿cuánto dinero me va a ingresar? Y el gobierno había estimado que le iba a ingresar mucho más dinero el que está ingresando, porque había creído que la economía iba a avanzar a un ritmo de 2,5% el año pasado, terminó creciendo un 1%, había dicho también 2,5% para este año y admitió ayer Astori que al final va a crecer solamente 0,5%. La quinta parte. Y para todo el periodo la mitad de lo que había programado. Por eso, entonces obviamente este es un ajuste que va a continuar y se va a mantener en el tiempo, porque en definitiva acá lo que está priorizando el gobierno es mejorar el déficit fiscal para que desde afuera las calificadoras de riesgo nos vean como un país responsable fiscalmente, mantengamos ese grado inversor, mantengamos la capacidad de tomar prestado dinero en caso de ser necesario a tasas de interés que sean pagables. A ver, Laura, Laura, acá. ¿por qué el anuncio ahora? Porque Y no más ahora, adelante. y porque arrancaron, porque este fue como el último manotazo. Sí, Fíjense, no te digo en diciembre que están las fiestas que te van a decir que el 1 de enero arranca. este ¿no? ajuste Pero- en realidad arrancó antes. Recuerden que el año pasado se aumentaron todas las tarifas. el aumento de las tarifas. En enero viene el aumento de tarifas. En Totalmente. Entonces, el aumento de tarifas ya comenzó a ser un ajuste fiscal. Lo reconoció en su momento la ministra Cose cuando habló de que las tarifas públicas estaban aumentando. UTE, OCE, Antel. teléfono, Antel, no solo la parte de telefonía, sino también la parte de internet. No se bajaron las naftas cuando en el mundo ha bajado el barril de petróleo. Es decir, todos esos eran intentos para mejorar la recaudación. E incluso a fin de año las empresas privadas se habían llevado una sorpresa porque no se permitió hacer un determinado ajuste por inflación que antes se permitía hacer y tuvieron que pagar más IRAE, más impuesto a la renta de las actividades económicas, que es el impuesto a la ganancia de las empresas. Es decir, esto ya había empezado Claro. antes y ahora llegó el momento de blanquear con la población y decir, bueno, señores, estamos en momento de ajuste. Esto es lo que pasa realmente. Vamos a ver las promesas de campaña. Por ahí un axioma que no se gana una elección hablando de impuestos, de aumentar impuestos. Pero también cuando uno dice que no, después Pero yo voy a hablar- eso queda en el archivo. Pero yo voy a hablar de impuestos ahora. Usted va a hablar de impuestos. Sí, señor. No vamos. Incremento de la carga. Ningún incremento de la carga impositiva. Pero yo voy a hablar de impuestos ahora. Un nuevo gobierno del Frente Amplio va a seguir avanzando en una reducción gradual
de los impuestos directos. No vamos a aumentar la carga tributaria en relación al producto. No va a haber aumento de la carga impositiva para la población. No va a haber nuevos impuestos para cubrir algunas de las políticas que se han anunciado. Entendemos que sería un paso inconveniente. No vamos a generar nuevos impuestos. No va a haber más impuestos y eso lo puedo declarar con total precisión y claridad. Una de las certezas principales es que no tenemos ni planificado ni en el horizonte, ningún incremento de la carga impositiva a la población. La barra aplaudía, ¿no? Aplausos. Hay un detalle importante acá, porque varias veces se dice en esos tapes no va a haber aumentos de la carga tributaria, porque ayer se quiso dibujar en, no, lo que nosotros dijimos es que no iba a haber nuevos impuestos, no que no íbamos a subir los que ya estaban. Ahí veíamos claramente que lo que se decía es, no se va a aumentar la carga tributaria, exacto, que en definitiva se está haciendo esos 350 millones de dólares. Lo que decíamos ayer, ¿no? Para la gente en la casa que lo escucha, la promesa, lo escucha decir o desdecir, es, no importa si es un impuesto nuevo o el que ya está, es cuánto me toca en el bolsillo. Ni que hablar, y a la gente le indigna, que yo creo que sería más sincero de parte del gobierno decir, señores, creíamos que no íbamos a tener que aumentar los impuestos porque creíamos que al Uruguay le iba a ir mejor. El Uruguay está en un peor momento económico, lamentamos tener que tomar esta decisión. Sí. Yo creo que sería más sincero, ¿no? Que ahí es donde se da la otra discusión, porque creo que a esta altura, Laura, nadie discute qué ajuste hay que hacer. El tema es qué tipo de ajuste, si habrá que recortar más gastos, si está bien esto de los impuestos, pero esa es otra discusión. Esa es otra discusión, sí, y no debe ser fácil tampoco. Pero vamos a ver qué decía el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori a fines del año pasado y a comienzos de este año sobre este tema. Porque nos habíamos comprometido a que no se van a generar nuevos impuestos y durante este periodo de gobierno no se van a crear nuevos impuestos. Nosotros por el momento no lo tenemos planteado. Desde que lo está viendo ahora, se me dice por el momento no, quiere decir capaz que mañana sí. No, por el momento lo dijeron los economistas, no lo dije yo. Por el momento lo dijeron los economistas, no lo dije yo. Por el momento no lo tenemos planteado. En nuestras previsiones, por el momento no tenemos planteado ni un ajuste fiscal. Por el momento lo dijeron los economistas, no lo dije yo. Por el momento no tenemos planteado ni un ajuste fiscal y por tanto no tenemos planteado incrementar los impuestos. ¿Nuevos impuestos o aumento de impuestos existentes? No están previstos, no puedo apelar a ese camino. La población puede estar tranquila que no va a tener un aumento en su carga impositiva. Aumento de su carga impositiva. Sí. Claro, pero en marzo el ministro Astori decía que no iba a haber aumento. Eso fue a principios de este año. Sí, marzo. Hace 2 meses. ¿Tanto cambió el escenario o el gobierno fue el último en aceptar que cambiaba, Laura? Yo creo que costó aceptar que cambiaba. Por eso en la ley de presupuestos se había previsto un crecimiento económico tan grande como el que se fijó. Yo creo, a ver, el ministro Astori sabe de economía, ha estado al frente de ese ministerio mucho tiempo. Me resulta difícil creer que no tenía claro que el escenario había cambiado y que por lo tanto iba a haber que hacer un ajuste. Quizás en un momento pensaron que iban a poder recortar el gasto más de lo que lo han recortado. O no querían influir en las expectativas a la baja, ¿no? Las señales que puede dar el gobierno negativas influyen a la baja. Lo que pasa es que me parece que fue demasiado optimista en este caso. Pero además, fíjate que ni siquiera funcionó el presupuesto a 2 años. No, quizás fueron demasiado tajantes esas opiniones de no vamos a subir los impuestos cuando se sabe que en momentos en que se convierten en necesidad un ajuste fiscal, gran parte muchas veces pasa por el aumento de la carga impositiva. Bien, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. Esperemos que para la próxima sea para algo mejor. Venir con buenas noticias. Con mejores no prometa. Que quedan en el archivo, Laura. Yo no incumplo mis promesas. Voy a buscar una linda noticia económica para la semana que viene, se las voy a traer. Bien. Anotamos, Sí, ya prometió, está grabado. Bien, pero vamos a cerrar todo este capítulo.